armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Aprovechando la oscuridad de la noche, los soldados de los tercios se adentraban con sigilo en el campamento enemigo, degollando, robando y quemando a hombres y enseres que encontrasen a su paso. Soy Francisco García Campa y esto es Bellum Artis Podcast. Hoy nos vamos de encamisada. Para ello contamos con nuestro maestro armero y capitán del tercio Bellum Artis, Juan Molina. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches o buenos días según nos escuchen. Ahora nosotros estamos grabando de noche, como digo siempre. Siempre grabamos de noche, somos de turno de noche. Sí, pues nada, yo bien aquí. Y la verdad es que este es un tema que tenía ganas de echarle el diente así de una forma que llegara más gente. Porque hay muchas cosas de decir sobre las encamisadas, porque es muy interesante. Pero también sobre todo temas de literatura se tiene una imagen un pelín distorsionada, no falsa necesariamente, pero es un poco distorsionada. Sí, efectivamente, una de las cosas que nos gusta a nosotros es intentar aclarar incluso, por ejemplo, errores nuestros en otros podcasts, ¿no? A lo mejor en otros podcasts de los tercios, a lo mejor hablamos de una forma muy genérica de la encamisada, muy rápida, en una pincelada muy suave. Y Juan dijo, ¿puedo hablar yo un día sobre la encamisada en profundidad? Dije yo, sí, esta es tu casa. Para muchos seguro que os suena el nombre de Juan Molina, es uno de los dos coprotagonistas de la serie Hombres y Armas en la Batalla de Pavía, que es un gran éxito de Bellum Artis Podcast. Gracias a ti, Juan, por tu gran trabajo junto con David. Yo me diría gracias a vosotros porque nos lo pasamos muy bien los dos haciéndolo. Sí, la verdad que sí, se os nota. Los podcasts duran 4 horas simplemente porque estamos hablando porque nos gusta. O sea, ya nos saltamos el guión y vamos a nuestra bola. Así que más gracias a vosotros que vosotros a mí. Conmigo yo voy a intentar simular que soy David, pero no tengo los conocimientos de él, por lo tanto aquí vas a llevar tú la voz cantante, sí. Juan, lo primero que ya te dejo ya para hablar un día sobre los tercios, lo que es los tercios, cómo se crearon. No sé si contigo también, con David y conmigo los tres, un poco sobre cuándo se crearon los tercios realmente y acabar con mitos, ¿no? De que los tercios existieron desde el Gran Capitán, que hay gente que todavía se lo cree y es interesante ver cuándo se fundaron. Hoy no nos vamos a meter en ese berenjenal, ¿no? No. A ver, aunque en realidad sencillo, es cuando las ordenanzas de los tercios se crearon. Pero efectivamente. Que eso sí apareció luego, pero hay que entender que no es una cosa en plan de este día se crean y ya son y tal. Sí, de nombre sí, pero todo es una evolución. Efectivamente. Es como un amigo mío que es recreador decía... no se acuesta un señor un día medieval y se levanta al día siguiente renacentista. No, de hecho ellos no sabrían ni qué era eso. Exactamente. Sí, efectivamente, sí. Seguro que empezaron primero con las coronelas, ¿no? El desfile tal, después pasaron a meter más arcabuces, más picas y fueron evolucionando hasta que un momento alguien lo organizó y lo llamó tercioso. Efectivamente, es una forma de organizarse simplemente. Sí. Pues hoy vamos a hablar de, digamos, una de las operaciones, tácticas o formas de combate que son más famosas de los tercios, ¿no? Los tercios, todo el mundo lo asocia a combates campales, ¿no? En sus formaciones perfectas, que tienes un artículo muy interesante en el blog de formaciones, muy bueno, que lo busquen los oyentes, formaciones de los tercios. Y hoy vamos a hablar un poco, no sé si me atrevo o me aventuro mucho, en un comienzo de una operación, de operaciones especiales, ¿no? Sería un poco la idea, ¿no?
Sí, pero más que operaciones especiales, yo lo diría de otra manera. Y así ya voy definiendo lo que es una encamisada. Una encamisada es básicamente un ataque nocturno. Vale, ¿Esto qué una operación significa? especial nocturna. No necesariamente especial, me explico. Mm. Porque las encamisadas podían ser desde unos pocos cientos de soldados hasta varios miles. Ah, vale. Varios Yo miles. siempre pensé que eran pocos. Vale. No, y por eso es el primer mito, porque depende del objetivo que tengas. Mm. Porque, a ver, primero, ¿por qué el origen de la encamisada? Es decir, había ataques nocturnos de siempre en historia militar, siempre ha habido. Siempre. Pero tú obviamente sabrás que no es una cosa que se atreven a hacer todos los estrategas porque es complicado. Un ataque nocturno es muy complicado. Y más en esta época que no había ni satélites espía, ni reconocimiento aéreo, ni visión nocturna, ni cosas de estas. Y claro, ¿cuál es el principal problema? Organizarse de noche. Efectivamente. Y reconocerse en el combate. Ahí voy. Entonces, primero, ¿por qué se llama encamisada? El nombre lo dice fácilmente. Porque se ponían una camisa blanca por encima del resto del equipo. ¿Por qué iba por encima del resto del equipo? No es como sale en la película de la triste que van en camisa sola y tal. De hecho, como digo, la escena que sale en la película, yo pienso, joder, en Flandes con el frío que hará ir en camisa y mojado. Se muere del frío antes de llegar a ningún sitio, eso es lo primero. Y ojo, que pasaban los tíos mojados y seguramente más uno moriría de eso. Pero bueno. Una buena pulmonía en Flandes sí que era bastante factible el hecho, ¿eh? Pero bueno, ¿por qué digo importante eso? Porque se lo ponían también no solo encima del resto de la ropa, la camisa, sino si llevaba armadura encima de la armadura. Porque es eso, no es un camuflaje, no hay que verlo como un camuflaje, es un reconocimiento de que es un compañero. ¿Y esto por qué es? Como estaba discutiendo con David el otro día, porque le comenté que iba a hacer un programa de esto y tal, le decía, hace falta ponerse la camisa porque no es un comando de 8 tíos o 10 tíos, son cientos o miles. No conoces a todos los miles y a lo mejor te encuentras con gente que no sabes quién es por ahí. Necesitas saber que es amigo, entonces camisa blanca encima. Es decir, si es un grupo pequeño, realmente no haría falta ponerse la camisa. Sí, claro, porque estáis juntos. Sí. Exactamente. Entonces, es importante lo de la encamisada, por lo menos de unos cientos, entonces es encamisada. Pero por eso es básicamente ataque nocturno. ¿Por qué en esta época se empieza a hacer mucho los ataques nocturnos? Mi teoría es que se han hecho de toda la historia, eso para empezar. Sí. Pero ¿por qué en esta época se tiende a usar más? Yo creo que tiene mucho que ver el tema de la artillería. ¿Por qué? Porque si realizas el mismo tipo de ataque de día, te masacran a bolaños. Más probable. Es decir, necesitas hacer un ataque más organizado de día y más grande, más costoso y tal. Pero ¿cuál es el problema de atacar de noche? Que necesitas tropas muy veteranas, muy organizadas y muy disciplinadas. Porque ahora veremos ejemplos después de cuando se intentan encamisadas por tropas que no son tan veteranas o que no son tan, sobre todo, disciplinadas, se va al garete. Porque, claro, hay que pensar una cosa. Cuando tú haces una encamisada nocturna, tú imagínate que eres el comandante, el general. Dices, cada unidad tiene su objetivo. Yo espero que lo hagan, porque no voy a saber si lo están haciendo bien, no tengo capacidad. Sí. Entonces, necesitas que sea gente muy veterana y con mucha disciplina para que pase lo que pase, vayan a ese objetivo. Y que tengan cierta también, a lo mejor, flexibilidad táctica para modificar un poco el objetivo. También, claro. Pero teniendo en cuenta que tienes compañeros que están haciendo cosas. ¿A qué me refiero? Sí, claro. Sí. Una encamisada se usaba principalmente en dos situaciones. La primera era un objetivo específico, que eran las encamisadas más pequeñas, de a lo mejor entre unos cientos a 1000 soldados, que era la típica, por ejemplo, se usaban mucho en asedios, cuando tú eras el asediado, que eran salidas nocturnas en forma encamisada, y ante el objetivo solía ser eliminar artillería enemiga, claro. o eliminar zapas y minas que se creaban para poner debajo una carga de pólvora y destruir las murallas. Eso siempre existió. Esas son las salidas famosas que se hacían de cualquier castillo o de cualquier fortaleza romana. Efectivamente, pero como es un objetivo específico,
y en cierta manera es más sencillo. Pero la otra forma en la que se usaban las encamisadas, que era, digamos, la especialidad más española, era usarla como vanguardia de un ataque más grande. Uh-huh. El ejemplo más paradigmático es Pavía, que veremos, que lo podéis escuchar en la serie completa en Velum Artis Podcast. Efectivamente. ¿Y por qué es? Porque si tú haces la batalla de día, ya no va a ser una sorpresa, es decir, te van a ver. Tienes que organizarte de manera tal, pero si vas a hacer el ataque antes de que sea de día, te da tiempo a adquirir una ventaja, que es, por ejemplo, lo que hicieron en Pavía. Uh-huh. ¿De qué manera? Pues, por ejemplo, mandas a un grupo de encamisados grande que se dedica a hacer de punta de lanza. Esa punta de lanza asegura un terreno y en ese terreno se despliega ya la mayor parte del ejército para cuando amanezca iniciar la batalla ahí. Que eso es lo que literalmente ocurrió en Pavía. Y eso era muy, muy habitual. De hecho, el marqués de Pescara, que es el que siempre se encargaba de las encamisadas, le encantaba y usaba un montón de encamisadas para todo. Que ese sería básicamente el fundador, el creador del concepto de encamisada. Yo diría, no el fundador. Yo imagino que eso ya viene de... No tengo, digamos, pruebas seguras, pero yo sospecho que viene el concepto y tal ya de los últimos años de la Reconquista. ¿Ah? Porque la Reconquista en los últimos años era una guerra muy dinámica. Sí, las guerras de Granada básicamente eran muchos asaltos a una fortaleza, se retiraban, se movían. Efectivamente. Y eso era un terreno perfecto para temas como encamisadas y tal. Es decir, si tienes un enemigo muy móvil y tú también eres muy móvil, necesitas enrocarlo en un sitio. En conceptos de ajedrez que se usaban de verdad. Entonces, ¿qué mejor manera que sorprenderlo de noche, de tal manera que ya no se puede mover, le obligas a hacer batalla? Que esa es otra forma de usar las encamisadas. Tú pasas a tus tropas de noche a una posición de ventaja desde la cual, si el enemigo no hace batalla campal como tú quieres, lo vas a arrasar. Es decir, si huye lo tienes en ventaja, así que le obligas a no huir. Claro, se puede usar... una pregunta, ahora que acabas de decir una cosa, que a lo mejor yo como aficionado y conocedor un poco de los tercios, yo siempre entendí o veía encamisadas como asaltos a unas posiciones, por ejemplo, a una pequeña fortaleza, a un pequeño bastión, pero podría ser una subida a una colina para tomar una cota más alta, por ejemplo. Por ejemplo, y se hacía. De hecho, para que te ponga el ejemplo de Pavía, que es el que como me lo he estudiado más hace poco, y siento decirlo, porque además en Pavía es como todos los tipos de encamisada están en una a la vez, así que viene de verla. La encamisada que se hizo en Pavía para iniciar la batalla, uno de sus objetivos era abrir paso a la artillería. O sea, entraron los arcabuceros, acabaron con la oposición y entró la artillería para posicionarse. Que luego la artillería se perdió por un fallo horrible de organización. Pero eso es otra cosa. Pero es como digo, por eso digo que la encamisada es un concepto más amplio. ¿Se podía hacer un ataque más pequeño encamisada? Sí. Pero como encamisada, varias compañías como mínimo. Porque menos de eso ya sería como un golpe de mano. Vale, ese concepto que sería mejor interesante, acabas de decirlo, te voy a preguntar yo, la diferencia con golpe de mano, aparte del hecho a lo mejor de vestir la camisa, ¿o se podía vestir una camisa también en un golpe de mano? Sí, había, yo imagino que si era de noche y había mucha gente, pues se pondría en camisa. Pero la diferencia del golpe de mano con una encamisada es que en la encamisada tienes apoyo del resto del ejército y en el golpe de mano no necesariamente, es ya más un ataque de comandos. Ejemplos de golpe de mano así que no es encamisada, porque un golpe de mano no tiene por qué ser de noche, puede ser de día. Sí. Y es, por ejemplo, la toma de Amiens, cuando unos soldados españoles se disfrazan de campesinos, pasan tranquilamente y y se cargan a los guardias y toman sus armas. Eso es un ejemplo de golpe de mano y es de día. Claro, es decir, controlas una puerta y una vez que controlas la puerta de la ciudad, pues por adentro todos. Exacto, entonces, ¿por qué digo que hay que diferenciarlo? Porque un golpe de mano puede ser de noche, de día, por muy pocas tropas, por unas cuantas más, pero el concepto es distinto. Es como no tengo el resto del ejército detrás. Una encamisada como tal,
es que siempre es mínimo unos cientos Sí. de tíos. Y siempre, bueno, ahora veremos después, pero casi siempre arcabuceros, pero puede haber más. Ajá. Claro, porque a lo mejor en la toma de Mahometana también se usó un golpe de mano más que una encamisada. Fue un golpe de mano similar al Damiens, ¿no? El de Mahometana. Sí, en este caso, el de Mahometana, que aquí lo tengo tal, básicamente fue... este sí que fue con unos pocos cientos de tropas, pero muy pocos, y se usó el engaño de... La Mahometana era un puerto otomano que estaba en el norte de África, que se usaba pues para las típicas racias sobre las costas europeas. Y lo que hicieron fue vestirse de otomanos. Se vistieron de otomanos, me camuflaron sus galeras como si fueran galeras otomanas y se hicieron pasar por refuerzos del sultán que venían allí. Y claro, no pasó nada, empezaron a desembarcar y empezaron los defensores de Mahometana. Estos turcos son un poco raros, ¿no? No parecen genízaros eslavos. No. Entonces ya, cuando se dieron cuenta que había gato encerrado, ya era demasiado tarde y tomaron el puerto. O sea, quizá la diferencia es que cuando era un golpe de mano se buscaba el engaño, más que algo así... tipo como se ve en las películas de Segunda Guerra Mundial de comandos puro, de matar a cuchillo y tal, que también, pero se buscaba más el engaño. Y eso sí que es una tradición también, pero enorme, española de la Reconquista. En toda Europa se hizo, pero en la Reconquista de España se hizo con mucha más... con mucha más preponderancia que en el resto de naciones. O sea, se ve que teníamos... De hecho, la mayor parte de encamisadas diría yo que fueron el siglo XVI, que se ve que todavía mantenían más tradición de... Sí, más reciente la picardía, ¿no? Sí, exactamente, esa clase de cosas. Claro, porque es importante, por ejemplo, a lo mejor es meteros en otra historia, pero cuando se toma una fortaleza, tanto en la Edad Media, en la Antigüedad y en la Edad Moderna, existen, digamos, tres formas de tomarla, ¿no? Por sorpresa, que sería en un asalto rápido a la muralla, pero una vez que te ven ya comenzaría el asedio, con lo que tú comentaste, ¿no? Con una mina, volando con la artillería de las murallas, o ya el típico asedio a muerte de hambre, ¿no? De inanición. Pues podríamos decir que la vía menos costosa, ¿no? La menos dolorosa, incluso para el atacante, es el golpe de mano, es tomar rápidamente la muralla. Mira, otro ejemplo que no te he pasado, pero se me acaba de ocurrir, que en este caso es, como yo siempre, de los malos, de los protestantes. Esto es la toma del castillo de Lobenstein, que es un castillo que está por la zona de Flandes, que fue en 1570 y algo, que fueron unos mendigos del mar, que por si no lo saben, mendigos del mar eran un grupo de piratas holandeses que luchaban contra España. Sí, que hay una ópera y todo. Sí, pues tomaron mediante un golpe de mano, creo que eran 15 o 20, tomaron la fortaleza ellos solos porque había una guarnición española muy pequeña y se los cepillaron. Y fue también de noche y no iban encamisados ni nada. Y luego hizo falta 2 compañías españolas y una batería de cañones para tomar la fortaleza en contraposición. Sí, eso es evidente. Lo que se toma rápido a veces es más difícil recuperarlo, es lo que se pierde. Efectivamente. Sí. Esto también lo digo para que se vea que los españoles no eran los únicos que lo hacían, que ahí lo hacía todo el mundo, solo que los españoles parece que tenían más tradición. Efectivamente, sí. Así ya avanzamos un poco, ¿no? La diferencia a lo mejor en técnica entre la encamisada, el golpe de mano, y a lo mejor es momento un poco ahora o dejarlo para el final, decir qué mitos hay sobre las encamisadas, lo podemos dejar al final casi mejor, una vez que expliquemos todo. ¿Cómo te parece? Dejamos un poco al final, sí, ¿no? Vimos que el Marqués de Pescara, ¿no? Fue básicamente el que ya comenzó a generalizar su uso. Tú defiendes perfectamente que en la Reconquista se realizaron encamisadas. Y vimos que sí que existe esa tendencia de digamos, golpes, aprovechando la oscuridad, aprovechando la sorpresa en todos, digamos, los países y naciones a lo largo de la historia. Lo que sí que es una pregunta que a lo mejor es importante que ahora respondas es si la encamisada, como tal, de vestir una ropa
específica para que se te vea de noche es solo digamos, de España, de los tercios españoles e italianos, por ejemplo, o también los protestantes lo hacían alguna vez? Digo los nórdicos. O sea. Sí. Lo que yo sé, por lo que he visto, el tema de ponerse la camisa encima empezó siendo tema hispano-italiano, pero en cuanto vieron que funcionaba lo copió todo el mundo. Y los primeros los franceses, luego también los ingleses, los holandeses, todos, porque funcionaba. O sea, si funciona lo del otro, lo hago yo. Esto en la historia militar es tal. Es decir, sí que es verdad que al principio era encamisada de ponerse la camisa encima. Era de españoles e italianos, y de hecho yo diría que probablemente españoles por el nombre. ¿Por qué digo por el nombre? Porque ¿cómo se dice encamisada en inglés? No sé si lo sabes. No sé, sí, camisada. Se dice camisade. Camisade, ¿no? O camisado. Lo que significa la palabra viene del castellano. Es decir, el concepto surgió en España y lo copiaron porque funcionaba. Entonces, ¿tú cómo lo vas a llamar? ¿Cómo lo llaman? Encamisada, en inglés encamisade porque lo funcionas mejor, ya está. Sí. De hecho, camisa es una palabra de origen árabe. Y entonces, ¿quién estaba en contacto con los árabes en Europa entonces? No, pues blanco y botella. Exactamente. Sí. Entonces, bueno, vemos que claro, que lo que funciona se usa y no hay problema ninguno. Yo lo único que se me plantea, que a lo mejor es aquí, antes de empezar a hablar de la táctica, ¿no? De la camisada. Claro, es que el problema de, por ejemplo, en verano, ¿no? Tú imagínate un asalto en Flandes, ¿no? Bueno, en Flandes estaría toda la gente en invierno ahí abrigados durmiendo sin problema ninguno, pero en verano, ¿no? Que a lo mejor la gente dormía en su camisa. Pero mira, sí, eso también. Claro. La gente sí que es verdad que dormía en camisa. El concepto, esto lo hablamos un poco también David y yo en el capítulo 6 de Pavía, sí. Pero lo importante es aquí. Es verdad que dormían en camisa, pero también dormían desnudos. Pero eso es otra cosa. Lo que ocurre es que en cuanto al calor y tal, había ropa para verano y ropa para invierno, aunque no era de manga corta. Me explico. En esa época la ropa de invierno se hacía con materiales más pesados, que es lana, más capas de lino y tal, y en verano eran más finos. Pero no había costumbre de manga corta porque se veía eso como que era de gente de... No, de pobre, sí, evidentemente. No. Sí. Y no solo de pobres, sino de gente de dudosa moral. Porque, por ejemplo, si ves en Cervantes, muy recomendable que lo leáis porque más es cortito, Rinconete y Cortadillo, que son dos pícaros que Cervantes escribe sobre el tema de la delincuencia en Sevilla y tal, que es muy chulo. Pues el jefe de los mafiosos es el que peor viste. O sea, va, digamos, con lo que llamaríamos unos pantalones cortos, que ahora no me sale el nombre, casi con una camisa al aire, como que eso era de gente de baja estofa. Y sin embargo tenemos que muchos de sus empleados, sobre todo los que eran más matarifes y tal, iban muy bien vestidos, casi como gente de postín, pero él como es el malo y el malo malote y que le reconozca, no le importa. Claro, y ahí lo que nos está diciendo Cervantes, poniéndole esa vestimenta, es indicando qué es. Sí. Y claro, un soldado se vestía como se vestía para indicar qué es él también. Entonces, se decía, por ejemplo, de los españoles, que aunque cuando luchaban en el norte de África, que se ataban los botones del jubón hasta arriba, aunque se ahogasen de calor por chulería. Sí. Cosa que después, no hacían otros, como diciendo. Sí, claro, que es que después, claro, tenemos la imagen, por ejemplo, claro, del cine, y que pasen todos por dioseros, con las camisas rotas. Bueno, rotas estarían, pero intentaban en la medida posible vestir sus mejores prendas, ¿no? Porque eso claro, el soldado a lo largo de la historia, ya los romanos, ¿no? Los espartanos con sus mejores galas en la guerra, o peinarse justo antes del combate, era una forma de que mi último momento es esta batalla y quiero estar digno por esa batalla, que eso es algo también, por ejemplo, muestra de riqueza, ¿no? Es decir, el soldado al final lo único que llevaba en su vida era la ropa. Sí, además una curiosidad, un jubón bien hecho de soldado no es cómodo, me explico. Lo que hace un jubón bien hecho a tu
a tu medida es ponerte en una posición anatómicamente correcta, con el pecho bien alto O sea, y tal, resto, te ¿no? obliga el Sí, jubón. sí, sí. No es rígido, pero te obliga para estar así un poco. Eso que hace ya te da una prestancia, es decir, Claro. el soldado no hay, porque la gente lo ve como, no, es que son unos pijos, es que, no, yo no lo veo así, yo veo unos tíos que por llevar el aspecto que debe tener un tío de su estofa, pues están dispuestos a luchar de una manera más incómoda y aunque les vaya peor, que eso hay que tener una cierta valentía también. Sí, sí, sí. Sí, sí. En vez de vestir a lo práctico para el combate, iban, digamos, para mostrar quiénes eran. Sí, 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 claro. Mira, un ejemplo que se ve si investigáis un poco en cuadros de época, cuando veis a la gente hacer trabajos físicos duros, normalmente llevan el jubón porque el jubón se ataba a las calzas, ¿vale? No hacía falta cinturón para llevar jubón, para que se cayeran, que no se cayeran las calzas, no, las calzas iban atadas al jubón, de tal manera que se quedaba así con una especie de mono, toda la ropa. Pues cuando se ponían a hacer trabajos físicos duros, se desabrochaban el jubón y se lo dejaban colgando y se le veía solo la camisa. ¿Por qué? Porque con la camisa están cómodos para moverse y tal, Sí, sin claro, hacer sí, sí. trabajo físico. Sí. Entonces, el jubón lo dejaban colgando más que nada, porque si te quitas el jubón completamente, se te caen las calzas y te quedas en pelotas. Sí, bueno. Es decir, todo tiene su porqué. Sí, sí, sí. Pues ya tenemos un poco, ¿no? El hecho de la encamisada, ¿no? Que era una forma, digamos, el origen de distinción nocturna. Pero claro, cuando nos vamos allá al combate, que acabas de decir que se iba con toda la equipación, podemos analizar un poquitín cuáles serían, primero, qué tipo de tropas hacían estas encamisadas, ¿no? Me imagino que la caballería, pues bueno, tenía sentido mejor hacer una encamisada, pero bueno, con los pedazos caballos tampoco... Pues en realidad, ahora te lo explicaré, pero la caballería tenía una importancia muy gorda en las encamisadas, sobre todo en las grandes, en las que llevaban muchos... pero como dragones o como digamos, como foro... Normalmente la caballería ligera, explicaré. Primero, ¿qué tipo de tropas estaba en la encamisada? Hablando de una encamisada típica. ¿Cómo lo vamos a plantear aquí para entenderlo? Pues una encamisada en la que tienes un objetivo específico. Pongamos, por ejemplo, el ejemplo, estamos en un asedio y queremos destruir los trabajos de minas del adversario, ¿vale? O, por ejemplo, mejor desde el punto de vista de fuera, somos la ayuda que va a ayudar a un pueblo que está siendo asediado, una población que está siendo asediada. Entonces estamos fuera del campamento enemigo. Y queremos entrar a hacer refuerzos, sí, ¿no? Lo digo para así poder meter caballería y todo eso. Vale. Entonces, el cuerpo principal, el que va a realizar el ataque, siempre eran varios cientos o varios miles de arcabuceros, normalmente apoyados por algunas tropas ligeras con armas de cuerpo a cuerpo. ¿Y por qué era esto? Porque los arcabuceros eran los más móviles y los que más potencia podían ejercer en un momento dado. Entonces, ¿cómo se hacía esto? Se hacían varios grupos pequeños de arcabuceros liderados por oficiales, que normalmente los oficiales podían ir también con arcabuces o podían llevar un arma cuerpo a cuerpo. Eso depende del gusto de cada uno. Se representa mucho que el oficial suele ir con rodela, en el caso español, pero también se ve con otras armas de cuerpo a cuerpo. Entonces, estos grupos son los que realizan ataque principal y generalmente realizan todo lo que es el combate sin ayuda externa, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que por si acaso tenemos el resto de tipos de tropas. Normalmente se formaba al menos un escuadrón, ¿vale? Cerca de donde los arcabuceros iban a empezar el ataque, que el escuadrón también iba encamisado por si acaso, para reconocerse, que formaba un escuadrón como si fuera una batalla normal, ¿vale? Y ese escuadrón estaba ahí para que, si tenían problemas los arcabuceros que enviaban como ataque, pues se podían refugiar en ese escuadrón, que es cuando está formado por picas y también por arcabuceros y mosqueteros, según la época. En ocasiones ese escuadrón podía entrar en el campamento a ayudar, pero normalmente estaba más como apoyo de fuera, en plan de os cubro la retirada. Luego, ¿dónde entra la caballería? Pues la caballería se solía utilizar para caballería ligera para acabar con los guardias. O sea, se enviaba los primeros en llegar, ¿no? Digamos. Entonces, digamos que, ¿por qué? Porque normalmente en esas situaciones de asedio, en este caso,
acciones contra los guardias de todos los campamentos era una cosa diaria, ¿vale? Lo que llamaríamos una especie de guerra pequeña. Sí. Lo típico de viene un capitán y le dice a 5, estilo golpe de mano, vosotros 5, id a ver si pilláis algún guardia enemigo, lo cepilláis y os volvéis. Sí. O un prisionero para que cante. Entonces, la caballería en este caso era una versión más bestia, porque es como tenemos que cepillarnos todos los guardias posibles para que los arcabuceros entren sin que les divisen. La caballería se encargaba de eliminarlos lo más sigilosamente posible, pero también de forma que no resaltara demasiado. Es decir, ahí es cuando yo el factor sorpresa, claro, lo veo para esa eliminación, pero claro, la caballería hace más escándalo que la infantería, o sea. Sí, pero tenía la gran virtud de que no solo podía grupos de caballería eliminar a los guardias, sino patrullas que enviaban para ver qué había pasado con esos guardias. Y mantenía esas patrullas entretenidas mientras los arcabuceros hacían su trabajo. Porque claro, piensa que tú estás en el campamento que está haciendo la encamisada. Empiezas a escuchar tiros y gritos y tal, no sabes qué está pasando, entonces tú eres el comandante. Envío una patrulla a ver qué puñetas pasa, cómo nos organizamos y tal. Pero si esa patrulla, antes de ver a llegar a la zona de ataque principal, le ataca un grupo de caballería que está esperando, se retira, vuelve y dice, ¿qué sabemos? No hemos podido saber qué pasa porque nos han atacado y hemos tenido que retirarnos. Claro, esa era la idea. Claro, es que ahí, Juan, a lo mejor es cuando entra un poco, yo qué sé, la leyenda, ¿no? O los libros o las películas, que parece que digamos que como son como fuerzas especiales, ¿no? Como comandos encamisadas y tal, van silenciosos y solo matan al guardia de la muralla y entran sin pegar un tiro. Pero realmente tú estás... se hacía también. Claro. Los arcabuceros cuando entraban al principio, pues como eran grupos pequeños, los primeros grupos intentaban matar a los guardias silenciosamente. Si no podían silenciosamente, les pegaban un tiro o sea, lo que pasa siempre, es decir, el ataque se va a hacer. Al principio, si elimino los guardias, tal. Luego, una vez que se han eliminado los guardias, ahí ya no hay silencio. Al contrario, quieres crear el mayor caos posible y el mayor ruido y tal para que la gente no sepa qué hacer. Juan, una pregunta que a lo mejor es muy chorra, grandísima. En este momento que la ballesta se seguía usando bastante y la tendencia de tiro es parecida al arcabuz, no es que fuese mucho más rápido ni mucho más lento, ¿no era más lógico usar algún tipo de ballesta en un asalto nocturno? Pues hay dos cosas en eso. Yo, por ejemplo, como he tirado con ballesta, porque tuve una muy buena época para mí, que fue que trabajé para mostrar el tema de armas medievales en el castillo de Belmonte, que recomiendo mucho visitar a quien no lo haya hecho. Pues yo tenía acceso a todas las armas, entonces aproveché y las probé todas. ¡Qué suerte! Y tal. Entonces, las ballestas es verdad que hacen mucho menos ruido que un arma de fuego, pero siguen haciendo ruido. Es decir, tú cuando tiras un ballestazo, si tienes el sueño así un poco tal, hostia, te despiertas, eso ha sido una ballesta, o sea, se oye. Es más silenciosa, pero no es completamente silenciosa. Es como el mito del silenciador, que si sabes, el silenciador, sí, baja un poco el sonido, pero se sigue oyendo el tiro. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que, como te digo, una vez que se entraba en el campamento, buscas hacer todo el caos posible, realmente la ballesta como tema silencioso no es tan importante. Curiosamente, donde sí era importante, era la que se llamaban unas guardias avanzadas, que a veces se llamaba guardias perdidas, porque enviabas a un tío solo, digamos que las guardias había varias capas, pues la capa última y más cerca del enemigo era tíos que estaban solos y les daban a lo mejor una ballesta o un dardo, un arma así más, para sí buscar más silencio y que esos guardias más avanzados estaban ahí para, cojones, viene el enemigo, disparo a este para entretenerlos, salgo corriendo y pegando gritos de ya vienen. Curiosamente, para eso sí se usaba más armas buscando silencio, pero en encamisada no te hacía tanta falta, porque si hacías algo silencioso lo hacías al principio. Sí, sería al principio, claro. Y para eso pues ya tienes una espada o una daga, porque queda muy romántico eso por las pelis de comandos a la Segunda Guerra Mundial, de saca el cuchillo y mete por detrás, pero es igual de silencioso un cuchillo que una espada o que una pica.
Sí, sí, igual. Sí. Y con eso estoy diciendo, porque los arcabuceros que atacaban muchas veces iban acompañados de piqueros armados a la ligera, es decir, sin armadura para poder moverse tal. Y una pica llega más lejos, entonces están... La pica se usaba en las encamisadas, ¿no? Porque, claro, lo veo un poco así... Sí. No media pica, ¿no? Pica entera. O sea, no media pica. Sí. Una pica... Pica entera y media pica. ¿Pero por qué? Porque, a ver, es que sobre la pica hay algunos conceptos erróneos y es como que era demasiado pesada para usarse individualmente. No, se podía usar. No era la mejor del mundo para usarlo individualmente, pero si tú eras piquero, tenías la pica. En ocasiones, si el capitán de tu compañía había comprado otras armas aparte de picas, pues a lo mejor decía, para esto pilla una alabarda o pilla una media pica, o porque te va a ser más útil, pero no necesariamente. De hecho, las guardias se hacían con picas enteras, porque una ventaja que daba la pica, no ante una posición de guardia se hacía un sitio donde hubiera cierta ventaja. Pues el alcance que te da te permite aguantar un tiempo. Sí. Dándole al enemigo. O sea, no pretendes tanto matar al enemigo, sino que no se acerque. Entonces, es verdad que se tendía más a usar armas menos exageradas de grandes. De hecho, en las encamisadas es el momento grande de las rodelas, de los montantes, de las alabardas, de estas armas que son más cortas, pues los que acompañan a los arcabuceros suelen llevar estas armas. De hecho, se suele decir que en las compañías de arcabuceros llevaban entre 15 y 20 coseletes, que en estos casos no llevaban el coselete, iban sin armadura, para acompañar con más velocidad. Pero bueno, eso, o sea, las picas también se podían usar encamisadas y se sabe que se usaron. Entonces tenemos una arma con ventaja. Claro, entonces las tropas serían arcabuceros, tropas de apoyo, que estaríamos entre piqueros, gente con espadas, ¿no? Porque no vamos a hablar de rondereros, porque no existía como tal una unidad de rondereros. Sí, ¿no? A ver, unidad no existía, eso pero sí que los hispanos tenían que usarlo mucho, sobre todo la oficialidad. Se ven en muchos grabados de la época, sobre todo en el siglo XVI, porque en el XVII ya se pierde un poco más, pero en el XVI sobre todo, que casi todos los oficiales cuando van al frente de un grupo de arcabuceros llevan su rodela y su alfanje, que esto es una cosa curiosa, porque la gente piensa un rodelero con una espada típica española. No, suelen llevar un alfanje. Sí, al bruto. ¿Por qué? El alfanje, Juan, para el oyente es como una especie de machete grande, ¿no? Que era muy típico de los turcos, ¿no? Sí, no, de hecho es que el alfanje, que se pone siempre más pop en cultura pop como de los turcos, realmente era español. Al revés, vale, pero bueno. Sí, el de los turcos también era curvo, pero era mucho más fino. Era una espada más fina y más larga, también curva, pero el que usaban los españoles era cortito, grueso y un poco curvo. Que luego también había versiones como el terciado, que un terciado era de doble filo, pero era en plan espada corta. Sí. Que también lo usaban los rodeleros. ¿Por qué? Porque también tenía más potencia de corte y más tal. Era como tú te acercas con la rodela a bocajarro y le pegas un corte, sobre todo a la pierna. Se usaban mucho los alfanjes para cortar piernas. Que eso ya te quedabas... Sí. Para que veáis el poder de corte que tenía un alfanje, cuando a un soldado de los tercios se le condenaba a muerte, se decapitaba con alfanje. Hasta que llegaba a cortar, ¿no? Sí, los alfanjes... En el Quijote se menciona a veces. Yo voy mezclando cosas, pero según se me van ocurriendo. Perdón. No, tranquilo, es así. En el momento en que Don Quijote lucha contra el vizcaíno, al momento en que Don Quijote con su espada le pega un tajo en la cabeza al vizcaíno que lo tumba, que lo deja inconsciente, y dice Cervantes que si el tajo fuera dado por alfanje y no por espada, le habría partido la cabeza en dos. Pues ya está, explicado lo que hace una alfanje ya. Exactamente. Sí. Entonces, básicamente, en las armas tendríamos el repertorio así un poco que cuentas tú en un artículo de hace tiempo. ¿Te acuerdas aquel que hiciste sobre espadas de infantería del siglo XVI? Sí. Ahí, a los oyentes, buscarlo en la lupa del blog, espadas de infantería, y sale un artículo muy bueno que muestra que había muchas espadas y sí. No eran roperas, o sea, las roperas eran para andar por la ciudad, para presumir por Madrid, ¿no? Sí, y de hecho, como digo muchas veces, el nombre de ropera lo usamos ahora para diferenciarla, pero entonces ropera no era el nombre más usado para hablar de las espadas de calle. Me imagino. Espadas secas. Sí.
porque lo que decían de espada de guerra, espada de calle o espada a secas. Pues había ahí un maestre de campo que tenía un tratado que decía que, para que veáis que, es decir, la gente se le pasaba muchas veces las normas por el forro, pues que decía que había a muchos soldados que llevaban espadas demasiado largas como los que llevan los matarifes por las calles y que era eso, que eso no servía para nada allí, nada más que para chulearse. Sí, sí. Claro, es que algo que a lo mejor es interesante que ciertos tipos de armas en formaciones muy compactas tampoco son muy fáciles de sacar del cinturón, de la vaina, es decir, hay cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Es que una espada ropera típica, esta larga y fina, para defenderte de una calle estrecha con arma autodefensa es muy buena, es mejor que una espada militar normal, hay que reconocerlo. Pero en el tema militar tiene muchas deficiencias, no es la más práctica. Hay que recordar que un arma está diseñada para su entorno. Sí, efectivamente. Y esto pasa a lo largo de la historia en todo. Sí, sí. Y lo podemos ver desde los romanos, los griegos, los persas, cada uno tiene su estilo, adapta las armas a su lógica. Y van evolucionando también. Y bueno, en ese aspecto, pues los españoles muchas veces lo que más se centraban es en el arcabuz, que es importante, y por eso todas sus vanguardias, incluidas en las encamisadas, se hacían con arcabuz. Porque, como ya explicamos en la serie de Pavía, para los españoles el arcabuz era la forma de atacar, la forma de vencer al enemigo. Entonces, por eso todas sus vanguardias eran arcabuces. En la mayor parte de las batallas se ganaban sin que llegaran los piqueros. Sí, sí, sí. No, a ver, claro, la pica, aunque no vamos a entrar ahí y sé que no es un arma solo defensiva, realmente el que hacía daño era en los arcabuces y al final, salvo en pocas circunstancias, las batallas se solventaban a distancia, ¿no? Sí, sobre todo a partir en la época de oro de los tercios, que yo diría que es segunda mitad del siglo XVI hasta primer tercio del XVII, la época de oro, los españoles éramos muy de disparar. Es decir, si te puedo reventar a 20 metros, lo hago en vez de acercarme. De hecho, mucha gente en época, cuando se llega el cuerpo a cuerpo, lo anotan mucho porque era algo raro, ya. Sí, sí, sí. Eso no significa que no llegaran nunca al cuerpo a cuerpo, es decir, los españoles usaban piqueros y no eran malos piqueros. No eran los mejores, pero no eran malos. Lo que pasa es que se prefería no usar la pica en formaciones porque era como... para explicarlo rápidamente, era la última bala de la cámara. Era la última opción. Es como, sí. Si lo gastas y sale mal, ya no tienes más balas. Es como los romanos tenían en la República los triari y eran lo mismo, estaban con una lanza más tal clavada, esperando allí a la última opción para que se resguardasen todas detrás, ¿no? Pues lo mismo... Y cuando atacaban, funcionaban muy bien, lo mismo con las picas. Es decir, no, con eso no estoy diciendo que las picas fueran inútiles. Al contrario, eran la leche. Una formación de picas arrasaba. Lo que pasa es que el coste-beneficio hacia las armas de fuego siempre. Sí, evidentemente. Y de hecho, explicáis muy bien el juego de la pica, el salto para tal, lo explicáis muy bien en el de los piqueros suizos. Ahí lo contáis muy bien todo el funcionamiento, si alguien no lo oyó. En la batalla de Pavía, el de los lasquenetes y piqueros suizos, lo explicas perfectamente. Entonces tenemos más o menos esas tropas, ¿no? Que estaríamos hablando, las que se están preparando ahí para nuestra encamisada a un pequeño pueblo para meter tropas. Elegimos las armas, ya las tenemos todas claras, ¿no? ¿Y el equipo? ¿Qué equipo tenemos ahí un poco? Pues curiosamente una cosa que se solían llevar era... algo para beber y algo para comer, así en plan ración militar rápida. Ajá. Y dices, ¿por qué? Porque tú podías preparar la encamisada para empezar a la 1 de la mañana, pongamos. Pero a lo mejor la acción no empezaba hasta las 4 o las 5 de la mañana. Y en ese momento, sobre todo si hacía mucho calor, sudabas y tal... Ellos lo sabían, llevaban encima comida y agua. Y porque, de hecho, las acciones nocturnas seguramente es las que más duraban en tiempo. Porque era como la fase 1 del ataque de encamisada, era
que todas las tropas estén en su posición. Sí, que se acerquen y tal, sí. Y cuando están en su posición, hay que confirmar que están todos en su posición y ver que todo está saliendo como lo planeado. Eso pueden pasar varias horas. Sí, sí. Tú estás ahí quieto esperando hasta que te den la orden de ataque. No es una cosa en plan, como digo, comandos de ¿está el enemigo ahí? Sí, no, va, voy ya. No. Es en plan, ¿no han dado la orden de ataque todavía? Pues no. No, eso me suena, me recuerda, seguro, Juan, que lo recuerdas. Ahora se me fue el nombre de la película. Era una película, bueno, de la Guerra de Secesión de Estados Unidos, que ponen una mina inmensa, de estas que hace un cráter de casi 500 metros de ancho, y están las tropas, creo que son de la Unión, escondidos todos detrás de una pequeña colina, tirados en el suelo, esperando que estalle la mina, y cuando estalla la mina sale... Cold Mountain, en Cold Mountain, justo eso, sí. Ahí. Y sería algo parecido, estarían todos tirados en el suelo, esperando a que diese alguien una señal para salir. O detrás de... Claro, y a lo mejor iban tirados en el suelo 4 o 5 horas. Sí, efectivamente, sí. Y algo que me llama la atención, ¿bebían agua así limpia, o sea, agua con un poco de vino? Lo que se decía, en esa época la bebida más de más predicamento entre los españoles era el vino aguado. Eso, sí. ¿Por qué? No era porque les gustaba el vino de peor calidad o tal, es porque ellos sabían que si bebían vino puro se emborrachaban. Efectivamente, justo, sí. Entonces, se ponían vino aguado para que siguiera siendo vino, porque el agua sola estaba casi, no mal visto, pero era como... ¿Sabes eso que dicen los amigos cuando vas al bar, todos se piden una cerveza y me dicen, yo me pido un agua? Y dicen, te vas a pedir agua. No, o que querías ranas también. Pues entonces, el vino de los tercios, de los soldados tercios, se iba a mezclar con agua o incluso con vinagre en ocasiones, como hacían los romanos. Los romanos igual, sí, para que no se estropease, sí. Pues entonces buscaban eso, curiosamente, para beber vino sin emborracharse. Entonces muchos llevaban agua, pero otros muchos también llevaban vino aguado. Que de hecho hay un maestre de campo de los tercios que tiene un tratado que dice... Y aunque hay que traer agua limpia siempre en el ejército, hay que traer también siempre vino, porque un soldado funciona mejor con vino que aguado. O sea, sería una... No, después hubo otros ejércitos, por ejemplo, en España en época esta no hubo fama, ¿no?, de dar bebidas, digamos, a los soldados para que hiciesen una acción, ¿no? Por ejemplo, los británicos, el famoso ron que daban antes de las batallas, sí que es muy habitual, pero yo en España no oí yo nunca que se diese, ¿no? Así una bebida para emborrachar, o sí. Nunca lo leí, o sea, no sé si... No, porque de hecho se buscaba en los tercios españoles, sobre todo en su época de esplendor, se buscaba que tuvieran una disciplina perfecta. De hecho, controlaban la disciplina muchísimo, y si está un poco bebido, no. Y por eso precisamente aguaban el vino, para decir, vale, puedes beber vino, pero aunque te bebas toda la cantimplora entera con el vino aguado no te vas a chispar, es imposible. Sí. Y lo hacían así. Y de hecho se sabe de quejas que a veces decían que han aguado demasiado el vino, tal, y lo hacían apostar porque no querían que se emborracharan. Sí. Y en comida que estamos hablando así de embutidos o algo con azúcar ya sabría que existía, por ejemplo, azúcar, pero miel o no hay constancia de esa comida ahí. Pues mira, supongo que esto ya es suposición mía, supongo que según la zona en la que estuvieran tenían acceso a una comida a otra comida, pero sí se sabe que en España era muy común llevar lo que hoy llamamos pan de higos y todo esto como comida de mientras estoy trabajando y tal, así que esa clase de también seguramente carne seca, cosas esas que las puedes llevar en cualquier sitio, no se van a poner malas y que dan mucha energía. Pues se la llaman. Frutos secos también probablemente. Sí. Entonces sería básicamente lo que en los ejércitos en la Segunda Guerra Mundial se empezó a llamar como ración CAS, raciones de combate, porque los ejércitos tienen la comida normal de día, de diario, y raciones superproteínicas y superhidratos de carbono para batalla, ¿no? Pues ¿qué hay más
que pan con higos, ¿no? O sea, tiene todo. Sí, Para ponerte claro, como es que una- Claro. hay una cosa que digo siempre, y es que nos creemos que lo hemos inventado nosotros, pero no, todo está inventado de antes, solo que Sí, se sí, sí, hace efectivamente, distinto. sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces ya bueno, tenemos un poco la comida que llevarían y después hablabas que iban bueno, con toda su ropa, Ah, ¿no? una cosa importante que se me va. Como al principio, en los primeros instantes, era importante el sigilo, ¿Mm? incluso cuando estaban esperando la orden de ataque, pues claro, los arcabuceros que llevaban la mecha está encendida, ya Claro, claro. empezaban con la mecha encendida, eso se ve de lejos. Una cosa que usaban mucho era, vaciaban una caña y metían la mecha dentro para que no se Ah, viera el fuego. Porque claro, no es como sale en la peli de La Triste cuando están ahí en la encamisada que la llevan en el arcabuz. No se ponía eso hasta que vas a disparar, porque si dejas la mecha puesta en la serpentina del arcabuz, por cualquier tontería sí, se puede disparar, sí, sí. aprietas el gatillo y dispara solo, ¿no? Mm. Entonces se llevaba siempre aparte. Y precisamente había un tercio que le llamaban, creo que era tercio del canuto, Mm. porque todos sus miembros llevaban un canuto con la mecha adentro y era como muy típico de ellos. O sea, Ah, sí, sí. pequeños inventillos que se hacían para todo eso. Y lo que se ve en alguna, no sé, en películas de poner esa mecha debajo del sombrero, más adelante, ¿no? Cuando se generalizan los sombreros, ¿se hacía de realmente o eso es una licencia? Sí, la mecha la llevabas donde podías. Entre los españoles parece que lo habitual era llevarla enrollada en la muñeca, Mm. pero siempre en la misma muñeca. Para ¿Por no qué se liarte, hacía sí, sí. eso? Claro, porque tú tenías que hacerlo muy mecanizado. Si no lo mecanizabas bien y un día cambiabas de sitio, la podías liar. Le dabas al frasco de pólvora y pum, te reventaba encima. Sí, Entonces sí, no era claro, plan. evidentemente, sí. Pero Sí. sí, se sabe que a veces se llevaba en la oreja incluso, en el sombrero. Lo que pasa es que en este caso las encamisadas, como digo, lo ocultaban. Además de canutos, otras Mm. cosas que se hacía, pues era a lo mejor si llevabas alguna clase de capa o algo encima, la ponías encima, que la capa la ibas a llevar solo si hacía frío y Mm. te dejaba el sargento, porque normal las capas estaban prohibidas en los tercios, que eso muy poca Mm. gente lo sabe. Las capas Mm. estaban prohibidas salvo si hacía mucho frío en las guardias. ¿Por qué? Porque una capa te impide combatir bien, es un Nada, yo estorbo. en combate no, yo también veo que no tal, o sea que, pero bueno, pero para, digamos, marchar y eso sí, ¿no? Sí, sí, claro. Es Sí, decir, cuando no estabas de servicio podías llevar lo que te diera la gana, sí, literalmente. sí, porque no había uniformidad. Claro. Pero bueno, al final lo que usaba mucho era eso, el canuto hecho de una caña, porque al final no tenías que llevar X extra y nada, se ocultaba muy bien y encima hasta protegía la mecha del agua y del viento. O sea, Mm. estaba súper protegido. Sí, sí. Entonces ya Y tenemos, más, y más equipos, sí, justo, te voy a preguntar yo, armadura, o sea, ¿podrían llevar una coraza la parte de enfrente? sí, Entera no, los, ¿no? los oficiales han llevado armadura incluso entera. ¿Entera? Ajá. Sí, sí, lo que pasa es que digamos que porque los oficiales mandaban, ¿a qué me refiero con eso? Los que no llevan armadura, todos los arcabuceros y muchas veces los picasecas que los acompañaban, armados ya fuera con pica o con alabarda o con cualquier otra arma, esos tenían que correr. El oficial Mm. no necesariamente, entonces por eso la armadura. ¿Por qué lo digo? La armadura, aunque no restringe movilidad excesivamente, sí que pesa y cansa y tal. ¿Por qué los oficiales sí que solían llevar la armadura entera siempre? Porque era un objetivo. Claro, sí, sí, Si sí. te si- si Cualquier identifica- francotirador no, pero cualquier que, porque no existiría el término, cualquiera que tenga buena puntería va por él. De hecho, los oficiales españoles empezaron, sobre todo los capitanes, empezaron a llevar rodela Mm. porque el enemigo tenía tiradores, los mejores, que los tenían disparando nada más que a los oficiales, a ver Sí, si sí, los claro, mataban. claro, lógico, sí, 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 sí. Entonces, claro, llevaban siempre una buena armadura y una buena rodela, o casi siempre por lo menos. Y claro, de noche también se tenían que distinguir del resto de tropas. Y como se tenían Mm. que distinguir, pues normalmente llevando lo típico, la banda roja cruzada, esa Mm. clase de cosas. Eso también era, imagínate, llevabas la camisa encima y luego encima de la camisa la banda roja. Sí, Era como, claro. soy objetivo, soy un objetivo perfecto, Sí, dispárame. que dispare todo el mundo, Eh, que aquí estoy yo. Entonces solían ir bien armados, por Sí, lo menos sí. con una buena rodela a prueba, pero Mm. mínimo coraza. Y muchos iban con todo.
y con casco y con Casco tal. también, De ¿no? hecho, Eso que decir, sí. sí, de hecho, si había una pieza de armadura que podían llevar todos en la encamisada sin que restrinja movimiento, era el casco. Sí, Era sí. casi obligado en las encamisadas el casco, como por lo menos algo que tengáis. Sí, sí. Y después, bueno, ya más o menos la equipación sería esa, la que estuvimos viendo de armas y de armaduras. Elementos de apoyo, digamos, claro, aquí en este caso, piezas de artillería no tendría sentido emplear, ¿no? Sí, efectivamente, elementos de apoyo. Pues las piezas de artillería sí que podían entrar en la encamisada, pero con lo que te estaba explicando antes. Si el objetivo de la encamisada era meter tu artillería luego en un sitio. Efectivamente, eso Entonces sí, ya, eso sí. pero digamos Sí, que sí. eso ya es como la fase 2. Eso ya no es la encamisada, es lo que pasa después de la encamisada. Efectivamente, sí, sí, sí. Pero cosas de apoyo que podía haber, pues lo que te estaba comentando antes fuera de onda, pues usaban bengalas y equipo de detección, más los defensores que los atacantes. Claro, ahí te voy a También. decir yo que a lo mejor eso, a lo mejor cuando te iba a preguntar sobre las bengalas, porque me llamó mucho la atención, eso sería más bien el medio de defensa de una posición contra las encamisadas, ¿no? Sí, pero luego también, especialmente a partir del siglo XVII, que ¿Mm? digamos la tecnología, esas cosas mejoró más en el XVII, también se usaban para mandar señales, en plan decir como ahora dispara una bengala de colores para decir, alcanzado mi Objetivo objetivo, logrado, tal. ¿no? Sí, 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 sí. No, que se hacía de verdad. Y de hecho Ah, hay tratados donde te dicen ingenieros, ya sabes que los ingenieros hacían esas cosas, que te decía, para que la bengala sea de color verde tienes que meterle este compuesto. Y si quieres que sea roja, este compuesto. Y si quieres que dé un humo blanco, ah. O sea, tenían sus cosas. No, eso, bueno, claro, a ver, había fuegos artificiales ya en esa época Efectivamente. a un cierto nivel, digamos, de espectáculo, ¿no? Por lo tanto, claro, era normal que se usasen para la guerra, incluso antes de la guerra, que para hacer los espectáculos de fuegos artificiales, ¿no? Entonces, Y luego, digamos, las bengalas el tema. Sí, eso te iba a que decir, que hay. las bengalas había de varios tipos. Estaban las que se lanzaban con la mano ¿Mm? y las que se lanzaban con un aparato especial, que ese aparato especial, muchos de vosotros lo conoceréis, que es el mortero de mano. El ¿Mm? mortero de mano es como una pistola con un cañón enorme, que normalmente se suele decir que es para tirar granadas, y no es correcto realmente. Casi siempre usaba para tirar bengalas, en estos casos, y ¿Mm? fuegos artificiales. También se podía usar para tirar granadas, pero era más raro, porque eso era más peligroso e inexacto. ¿Mm? Entonces, esos morteros de mano, sobre todo a partir del siglo XVII, porque en el XVI no tengo muchas pruebas de que existieran esos morteros de mano, pero usaban para lanzar bengalas en batalla, para batallas nocturnas. Sí, sí. Y tanto para iluminar al enemigo como para dar aviso de cosas con bengalas de colores y tal. O sea, no es un invento moderno eso. No, es que yo me estás, no, o sea, no se me, nunca lo había pensado, que existiesen bengalas ya me impactó, pero ya que fuesen de colores ya es algo que me lo asociaría más al siglo XVIII, ya como mucho, o sea, lo que el siglo eso, XVII, comienzo, y casi, Digamos, eso no era una cosa tampoco súper extendida, sí, sí, pero era habitual. No era una cosa que usaba siempre, pero era habitual y se sabe. mm, También un equipo que no he dicho antes, pero usaba mucho en encamisadas, y eso te sonará de temas de Primera y Segunda Guerra Mundial, eran las granadas. En las encamisadas se usaban un montón, sobre todo según avanzamos hacia el siglo XVII, que las granadas, digamos, se les ve más utilidad. Porque, claro, aquí entras en estamos un casi las campamento. primeras granadas, que sería casi un frasco de cerámica, ¿no? Sí, sí, sobre todo de cerámica, pero sabía incluso de metal. Lo que pasa es que esas pesaban un montón. Las primeras granadas son medievales y ya se usaban. Lo que pasa es que tenían sus limitaciones. Y en el siglo XVI se empieza a experimentar más, y en temas como asaltos, asedios, golpes de mano y encamisadas se usan bastante. Porque, claro, entras en un campamento y, por ejemplo, ¿cómo acabas una típica encamisada? ¿Cómo acabas con una mina que están haciendo así rápido? Tiras 4 o 5 granadas en la entrada, ¡pum!, a tomar por saco. Sí, sí, Y sí. si hay alguien dentro, también te lo cepillas. Sí, o Y, fuego, que también algún tipo de fuego así, ¿no? Digamos, algún elemento incendiario usarían también, ¿no? sí, es que había granadas de muchos tipos. Había granadas incendiarias, había granadas con metralla, que eran las más típicas, pero, por ejemplo, había granadas que tiraban abrojos. Uh-huh.
que para qué se usaban esas. O sea, pero no explosivo, o sea, era una casa No, con abrojos. Explotaban y tiraban abrojos. ¿Ah? Pero ¿para qué se usaban? Y se usaban así. En este caso, imagínate, hemos alcanzado nuestros objetivos en la encamisada y nuestros arcabuceros se vuelven hacia las posiciones de sus tropas. Pero oyen que les persigue la caballería. Tiras un par de granadas con abrojos, revientan, ya solo tienes cubierto con abrojos y la caballería cuando entre, mira qué sorpresa. No, yo lo de los abrojos sí que lo he imaginado porque los romanos ya los usaban, ¿no? Y siempre se usaron, pero que hubiese una granada es muy de película. Sí. Una granada anticaballos, o sea. Sí, y de hecho, precisamente, tengo un tratado de un ingeniero de inicios del siglo XVI donde te explica cómo hacer una granada de abrojos para eso, para cuando huyes, dejarlo todo lleno de abrojos. Lo que pasa es que obviamente no es tan eficiente como ponerlos tú a mano, pero en plan de emergencia lo tiro, al explotar se dispersan y alguno caerá. No, muy buen plan de huida, sí señor. Porque normalmente siempre te persigue la caballería, es lo que primero saldrá en persecución tuya, es lo más habitual. Ojo, como digo, esto era algo que se podía ver en todas partes, pero tampoco lo usaba todo el mundo. Esto sería muy caro para el momento, sería como una pieza, vamos a hacer una chorrada, ¿no? Pero que sería el alcance de los Navy Seals. Se hacía. Es como que si el comandante tenía un ingeniero que sabía hacer esas cosas, decía, ostras, pues hazme unas cuantas de estas para esto que vamos a hacer ahora. Y otros no lo verían jamás en su vida, o sea. Efectivamente. Sí. Luego también otro tipo de bengala que te conté antes, esta sí que la usaban principalmente los defensores, eran bengalas lanzadas por cañones, que era como una especie de, sigo sin acordarme del nombre, pero tiene un nombre específico, como un montón de paja compactada al que le pones algo inflamable y entonces al pegarle le pegas fuego, el cañón lo dispara y según va cayendo va iluminando todo, porque como es de paja pesa poco, cae lentamente y cuando cae al suelo pues sigue iluminando ahí. Pues esas cosas se usaban que dices, parece un escenario de la Segunda Guerra Mundial que tiran un mortero con... También se usaba. No, y incluso algo muy chorras, pero ese tipo de fuego elimina el factor visión nocturna del atacante. Efectivamente. Porque el ojo tarda un tiempo en adaptarse y si ve un poco de luz puede perderlo. Y se usaba mucho para... Tú sabes que el enemigo viene. Y esto hablo tanto de las bengalas grandes como las pequeñas, que eran básicamente granadas que las tiras con la mano y tal. Sabes que el enemigo va a venir por ahí. Tiro las bengalas ahí y en cuanto aparezca lo voy a ver y le disparo. Entonces, ya el atacante que lo sabe... Va para otro lado. Exacto, tiene dos opciones. O va por otro lado o intenta extinguir la bengala, que se intentaban extinguir. Y ahí viene otro tipo de bengala que te expliqué antes, que eran las bengalas trampa. Se usaban bengalas que las tirabas, iluminaban y cuando el enemigo iba a apagarla, le explotaba encima y se lo cargaba. Era la mejor. Y una cosita que me viene, así que estamos ya, me estás dando inventos muy, muy guays y ahora me viene a mí la mente, cuando hablamos de, por ejemplo, una defensa en la Edad Moderna, siempre se ven trincheras, ¿no? A lo mejor alguna estaca o algo así puesta, pero no existía, por ejemplo, como en la antigüedad, campos de abrojos, campos de pinchos. Eso se abandonó, digamos, lo que serían... Sí, se usaban mucho. Lo que pasa es que los abrojos, por ejemplo, se usaban más en zonas donde ibas a hacer una fortificación más permanente. Por ejemplo, sabes que un asedio va a durar muchos meses. En zonas específicas del campamento puedes poner abrojos y se iban a usar en zonas de paso de caballería. Porque para infantería también servían, pero se tenía el concepto como que el abrojo era para negar el paso a la caballería. Entonces, pues también usaban mucho caballos de Frisia en esa época, que eso es más conocido. Lo bueno que tenían los caballos de Frisia es que eran móviles, es rápido, puedes cambiar de un sitio a otro, por eso en campamentos asedio usaban un montón. También como defensa usaban carros, que ponías una línea de carros, incluso ponías pequeños cañones de pequeño calibre como falconetes y tal en carros para la defensa. Claro, o sea, carros normales, no como los usitas, ¿no? Carros... Sí, que había carros normales que ponían cañones de bajo calibre para la defensa del campamento. Además de que también había
carros especializados que construían para eso todavía en esa época. Sí. Entonces, bueno, tenemos un poco la acción táctica, por ejemplo, sería eso, ¿no? Nos acercaríamos lo más sigilosamente posible a la orden de los capitanes, ¿no? Atacaríamos, primero si por la caballería, si fuese posible, y después la infantería sin arcabuces. Y cuando se montase el berenjenal, a disparar arcabuzazos, ¿no? Sí, digamos que en cuanto ya hubiera que empezar a tirar tiros, pues se tira tiros sin reparo, es decir, causar el mayor caos posible. Y cosas como incendiar tiendas o tal, eso se hacía más que nada para causar caos. Sí. Porque lo que he dicho es muy importante de esto, es el objetivo. Tener muy claro el objetivo. La encamisada no se hacía únicamente para hacer el caos, porque hablamos de una operación de varios miles de hombres, usualmente. Eso es porque tienes un objetivo. Entonces, el objetivo es ese. Y luego tienes esas mini operaciones pequeñas como prender fuego a campamentos, a lo mejor entablar combate en cierta zona del campamento para desviar la atención. Todo era para el objetivo tal, que cada unidad tenía su objetivo y su función. Por eso es muy importante la disciplina. En plan, tu objetivo es hacer esto, y haces esto y haces lo otro. Y no entrar cabuceros porque eres más flexibles para casi todo. Y realmente una de las misiones que comentaste era, por ejemplo, lo de la artillería, ¿no? Cuando hablamos de estropear la artillería, básicamente es meterle una cuña, ¿no? En el ¿cómo se llama? El hogar, ¿no? No sé, el agujero, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Sí, el oído se llama. El oído, eso, justo, el oído. Entonces, ¿era una punta de metal o de madera? No sé, no me acuerdo. De metal, ¿no? A ver, de metal, porque si es de madera, luego al día siguiente se puede quitar más fácil. Pero curiosamente, como punta de metal para eso, usaban cualquier cosa de punta de metal que tuvieran a mano para ello. Hay uno por ahí que lo explicamos en lo de Pavía, David Nievas y yo, que para cerrar oídos usaron, ¿cómo se llama esto? Agujas de coser cuero, que eran muy gordas. Dicen, no tenemos clavos a posta. Ah, mira, pues aquí tenemos unas cuantas agujas de esto, pues vamos a usarlo para... No, lo calla. Sí. La idea era que eso no se pudiera quitar con facilidad. Luego también, como hablamos en Pavía, que eso ocurrió en la batalla de Pavía, si no tenías a mano eso, entre 10 o 12 volcaban el cañón. Es decir, porque aunque... Para parecer tontería, pero es más fácil volcar el cañón que subirlo, sí. Y si le rompes las ruedas o le rompes un poco la curaña, ya no hablemos ya. Sí. que es más fácil romper las ruedas que romperle... Claro, porque a lo mejor, sí, el cañón todavía se puede usar si lo vuelcas y rompes la cureña, pero hasta que no fabricas una nueva está ahí... está un poco inutilizado, sí. Como por lo menos tienes varios días ahí inutilizado, y eso ya es una ventaja. Sí. Así, al final encamisada nos servía para, primero, digamos, a nivel táctico o a nivel estratégico para lograr una ventaja, digamos, en una batalla, por ejemplo, ¿no? Toma de una fortaleza, refuerzos de una posición, ¿no? Por ejemplo, hablando de eso que comentabas antes como ejemplo, buscando imágenes de encamisada, me viene encontré en internet una fiesta que se llama la Encamisada de Falset, que es una fiesta... en Cataluña, que se celebra una encamisada en la época napoleónica. Es parecida a esa fiesta que hay creo que es en Murcia, la que suben en unos caballos a toda velocidad con unos odres, como en un castillo templario, para llevarle la comida. Pues aquí es parecido, es con un carro de bueyes, un carro de mulas, y lleva toda la comida y los aldeanos corren alrededor del carro para meterse dentro de la fortaleza, ¿no? Esto sería una encamisada como la que estamos nosotros poniendo, ¿no? Romper el asedio para entrar. Claro, lo que pasa es que, como digo, lo de la camisa es para reconocerse. Si no hace falta, no te lo pones. Y no tiene más. Sí. Entonces, es eso. Al final era una operación. De hecho, como digo, las encamisadas principales eran de varios cientos o varios miles. Como digo, por ejemplo, la encamisada de Pavía eran 3.000 encamisados. Es una batalla. Sí, es una batalla a alto nivel, sí. Que además, precisamente, Pescara, el marqués de Pescara, que es el que más usa encamisadas y tal, que ahora hablaremos de varias, tiende siempre a hacer encamisadas de 2.000, 3.000 hombres. Porque es como, con eso no necesita apoyo, con eso gano. No, la verdad que sí. ¿Y alguna gran batalla, digamos,
se finalizó o se realizó solo en encamisada. Es decir, Sí. o siempre fue apoyo a una gran batalla como un previo, Lo que ocurre es que es como digo el tema de los españoles. Los españoles solían ser, envía un grupo de arcabuceros delante y se han ganado ellos, pues bien, pero si no vienen los refuerzos detrás. En este caso lo mismo. Muchas veces la encamisada sola podía ganar perfectamente una batalla. Y aquí tengo el ejemplo, que lo tengo en el guión, a ver si lo veo. El asalto a Robeco, que es previo a la batalla de la famosa batalla de Sesia, que la batalla de Sesia es famosa porque muere el caballero Bayardo. Pues en este asalto se hizo una encamisada para tomar el pueblo este de Robeco y la encamisada sola lo tomó. Fue una encamisada de creo que un par de miles de arcabuceros y ellos lo tomaron. Aprovechando la noche, entraron, se liaron a tiros y tomaron el pueblo. O sea, que al final no llegó la caballería con los refuerzos porque ya acabó la batalla. No, porque no hacía falta. Es como... Todo depende de las circunstancias. Pues como todo, a veces hace falta mucho apoyo porque va a ser más largo, otras veces no. Como digo, había encamisadas también con un objetivo específico que iban solos, que no antes se usaban en asedios, era lo más normal, pero también fuera de asedios. En este caso es un asalto. Sí. Y se hacía de noche, como dije antes, porque ahí anulabas gran parte de las armas de fuego enemigas. Cuando disparabas tú, era ya bocajarro y reventabas a todo el mundo. Sí, efectivamente, no, sí. Te eliminabas a lo mejor una o dos tandas de disparo de la lejanía y solo les quedaba el último disparo en vez de 3, ¿no? Pues lo más seguro es que además una cosa que no estamos acostumbrados, porque la mayor parte de nosotros ya hemos nacido en una sociedad donde tenemos iluminación nocturna en pueblos y ciudades siempre. Sí. Pero haced la prueba de algún día de ir al campo y de esto de que vas de acampada o algo así, y fijaos en lo oscuro que está todo. Sí. Y a lo mejor, si tú eres un guardia, llevabas una linterna de estas que llevaban de aceite, llevaban para iluminarse. Con eso no ves un pijo. No, y yo creo que en algunas noches es peor llevar esa luz, ¿eh? Porque si tienes, por ejemplo, en Asturias encontrar una noche que no haya nubes es complicado, ¿vale? Pero, por ejemplo, en Castilla estás un poco fuera de las luces de un pueblo y empiezas a ver algo. Entonces, claro, estropearlo por un foquín de linterna que te dé unos metros. Eso, por ejemplo, hay un conocido que tiene un canal que se llama Promachos. Sí, lo conozco. Lo conoces, ¿no? Lo tengo de amigo también de Facebook. Sí. Tiene un artículo bastante interesante sobre los errores de las películas y uno de ellos es poner las típicas estufas para iluminar las ciudades, ¿no? Y tiene razón, es decir, ¿no? Es que no ayudaba mucho porque te estropeaba más de lo que veías, ¿no? Pero claro, nosotros no... Sí, te decir que hecho las encamisadas se planeaban siempre en noches de luna para que sin necesidad de llevar linternas se viera algo. Claro. Sí. Claro, porque el objetivo no es que no te viesen, sino, digamos, que el otro no tuviese las defensas activas al 100%. O sea, porque una vez que empiezan los tiros, ya factor sorpresa. Que te viesen lo más tarde posible. Eso, justo, sí. Pero ver, te van a ver. Lo bueno es que sabes que la mayor parte de los guardias sí los ibas a ver, en este caso, porque sí les obligaban a llevar lámpara o algún distintivo normalmente. ¿Por qué? Porque si no llevas lámpara, ¿cómo sabes que son de los tuyos? Oyes una cosa ahí en la oscuridad, ¿quién va? Que ahí viene también el santo y seña. Sí. Que el santo y seña de esa época literalmente era un santo, que tenías que decir un santo, como ya tantos santos. Sí. Y una palabra relacionada, de alguna manera. A lo mejor, yo qué sé, Santa Bárbara, el trueno. Sí. O no relacionada, pero que los de la guardia ese día la saben. Y si no sabes eso, aunque te conozca como mínimo, te llevo ante el capitán a ver qué cojones hace por ahí. Claro, pero yo nunca pensé lo de verdad, lo de santo y seña, porque era santo y seña. Claro, santo era por el nombre por un santo. Mejor, claro, las tropas españolas seguro que, claro, sí, el santo era más fácil que nada. Estamos hablando de una época donde la gente era muy católica, nombres de santos y tal. Entonces, para cosas así rutinarias, pues cosas como nombres de santos y tal eran más útiles que inventarte palabras raras más rebuscadas. Sí.
Ya, evidente, no tengo ninguna. Y después, por ejemplo, hablamos de Pavía, ¿no? Que hubo también dos encamisadas, ¿no? Sí. Una con éxito y otra fracasó. ¿Nos puedes contar un poco las dos y Sí, cuál pues, es por ti la causa del fracaso o del éxito? pues la primera es la que fracasó, que fue unos días antes de la batalla en sí, ¿Mm? porque se planteó como para probar las defensas francesas, es decir, como una especie de hostigamiento, ¿Mm? pero que luego resultó ser excesivamente efectivo y llegaron a entrar en las líneas francesas de asedio y tuvieron que al final salir atrás escopetados porque no tenían apoyo. Claro, no se había planeado tanto éxito, claro, sí. Efectivamente. Era una encamisada de estas que te he dicho, con un objetivo específico que no tenía apoyo del resto del ejército. Entonces, los encamisados, que eran también varios cientos, creo que lo tengo aquí, unos 1000 o así, los enviaron a una abadía que estaba ocupada por los franceses, tomaron la abadía rápidamente y persiguieron a los franceses en huida hacia sus propias líneas, atravesaron las líneas, vencieron a los defensores de las líneas, pero ahí se vieron ya, si avanzamos más, es decir, si hubiera habido apoyo, seguramente la batalla de Pavía habría empezado unos días antes. Sí, o acabado, quién sabe. Básicamente. Pero como se vieron ahí ya rodeados y tal, se retiraron y hasta se retiraron de la conquista de la abadía de San Lázaro que habían hecho, porque es como, ahora vienen todos los refuerzos de tal. Entonces, digamos que fue una encamisada que, aunque vencieron, no tuvo éxito porque no consiguieron ninguna ventaja táctica. ¿Por qué? Pues porque no se planeó adecuadamente que podía ser tan bien. Y luego en la propia Pavía, que eso lo explicamos ya muy bien, en la propia batalla de Pavía, que lo explicamos muy bien en el programa de radio, que os digo que lo escuchéis, que saldrá este martes, si no me equivoco. Sí. Ya está. Esto como han diferido, ya salió. Sí, pues cuando salga este podcast ya debe haber salido. Sí, ya salió. Vale, pues lo resumo rápidamente. La parte de la encamisada, tiraron el muro que daba al Parque Viejo, que es donde estaba la mayor parte de las fuerzas francesas, y tras tirar ese muro entraron de tapadillo los encamisados, que se encargaron de eliminar los guardias de una puerta cercana y abriendo esa puerta pasaron el resto de tropas más pesadas junto con la artillería. Mientras los arcabuceros encamisados, que eran 3000 en este caso, o sea, ese pedazo de ejército, avanzaron hacia el fuerte donde se supone que estaba el rey de Francia durmiendo, que luego no estaba allí, estaba en otro sitio, como veréis si escucháis el podcast. Y esos 3000 arcabuceros, ellos solitos, tomaron luego después ese castillo. Castillo Mirabello era. Sí. Y después y según avanzó ya la batalla, pues se dividieron en grupos más pequeños, apoyando otras secciones del ejército y tal. Que claro, dice, mira, ya cuando se hizo de día, porque además se hizo la batalla se empezó cerca del amanecer, porque la idea era que los arcabuceros hicieran su función y lo antes posible prepararse para la batalla, y para eso hace falta luz. Claro. Por eso muchas veces las encamisadas se hacían al atardecer o cerca del amanecer, para luego aprovechar la luz para después. Sí. A lo mejor sería tomarlo justo al final de la noche, para cuando estuviese tomada la posición llegasen los refuerzos. Eso fue exactamente lo que ocurrió en Pavía. La punta de lanza eran los 3000 encamisados, tomaron la zona y permitieron que las tropas españolas e imperiales se pusieran en sus posiciones perfectamente. Y después, otro así encamisada famosa es la de Boulogne, ¿no? Sí, que es ejemplo de una que salió muy, muy, muy mal y es muy famosa, que es a los ingleses les encanta contarla porque se burlan mucho de ella y la verdad es que está burlarse. A ver, la serie de Boulogne es interesante y yo desde aquí, aunque no hay españoles involucrados en esto, yo le diría porque es muy interesante las estrategias que usaron cada uno. Los ingleses estaban en ese momento en guerra Inglaterra y Francia y los ingleses atacaron Boulogne porque era una fortaleza muy clave para el tema de traer al final refuerzos desde el mar. Boulogne no está en el mar exactamente, pero sí que permite, digamos, proteger a los puertos. Sí. Entonces, el rey Enrique de Francia, que era hijo de Francisco I, el que perdió en Pavía. Y este Enrique estuvo capturado en España, ¿no? También. Sí. Y de hecho, este Enrique estaba en persona también allí en ese asedio, protegiendo la fortaleza de Boulogne.
Pues bueno, usó varias tácticas interesantes, entre ellas enviar prostitutas infectadas al campamento inglés y funcionó. La sífilis, ¿no? Me imagino. Efectivamente, murieron un montón de ingleses de sífilis y ahí fue una cagada, fue cagada tras cagada de ambos bandos. Es interesante verlo para decir cómo no hacer la guerra en el siglo XVI. El asedio de Boulogne, increíble. Pues bueno, hubo un momento en que la artillería inglesa estaba haciendo mucho daño y ya veían que iban a abrir brecha en las murallas en breve. Y el rey francés ordenó hacer una encamisada para acabar con la artillería, que estaba en distintos sitios del asedio y tal. Y lo organizó muy bien, pero ¿qué ocurre? Que las tropas francesas serían todo lo valientes que quisieras y tal, pero no eran nada disciplinadas. Y por eso te lo digo, porque en cuanto al principio tuvo éxito, o sea, como estaba muy bien planificado, tuvo éxito, pero una vez que tuvo éxito, ya vieron, hemos tomado el pueblo porque la artillería inglesa se pusieron a saquear y el rey francés diciendo que os rehagáis, que hay que volver y ver si podemos atacar por otro sitio, pero ya las tropas se pusieron a saquear el pueblo y tal. Los ingleses les dio tiempo a reagruparse ellos y contraatacar y les hicieron trizas. O sea, el contraataque fue bestial. Por eso decía que era muy importante la disciplina en los ataques nocturnos, porque tú no puedes mandar con efectividad en un ataque nocturno. Necesitas que los oficiales de bajo rango y los soldados sean capaces de, aunque haya cosas nuevas, hagan lo que tengan que hacer. Si no, no va a funcionar. Y ese es ejemplo de cómo no se hace. Claro, es que desde ahora es todo muy fácil, ¿no? Porque, por ejemplo, ya en la guerra, los oficiales tienen radio, se comunican vía satélite con los cuarteles generales, tienen cámaras. Nosotros, los aficionados, un poco, lo flipamos con los videojuegos, ¿no? Con sus vistas aéreas, vemos una batalla del Ron Total War y decimos, mira, estamos aquí jugando con las secciones romanas. Pero realmente, Julio César, si tenía suerte y estaba en una colina y tenía varios mensajeros que iban corriendo de un lado para otro, podía cambiar alguna orden. Pero la realidad que en muchas batallas había una orden inicial y lo que viniese. No había una comunicación de vamos a cambiar de flanco, era muy difícil. Mira, un ejemplo para que veas la disciplina de las tropas españolas en ese caso y los sistemas que usaban era precisamente en la toma que hemos hablado antes, ¿cómo se llamaba? De Amiens, ¿era? Del golpe de mano de Amiens, eso. Amiens. Claro, cuando entraron las tropas españolas empezaron a ponerse un poco a saquear todo y tal, pero como no interesaba, porque todavía no sabemos si hay enemigos, no sabemos tal, ordenó el capitán en la plaza, puso a los tambores y se puso a tocar el toque de ponerse en formación. Y todos los españoles, como aunque querían saquear, antes que nada tenían la disciplina, fueron y formaron. En plan de hecho, que los franceses en Boulogne hicieron lo mismo, tocaron tambores y tal de noche y no iban a formar. Pasaban. Y claro, eso fue un desastre. De hecho, que los ingleses se ríen todavía. Algo que a lo mejor, Juan, tenemos para otro día, es por ejemplo lo de los motines, ¿no? Que incluso los españoles eran ordenados o disciplinados hasta por los motines. Se generaba un tribunal un consejo de motín y estaba más o menos ordenado hasta eso. Claro, porque tú piensas que los motines muchas veces los hacían los veteranos. Los veteranos sabían lo que funcionaba. Ellos, antes que nada, son soldados y tienen una vida de soldado y saben cómo funcionan las cosas en el ejército y saben que, aunque el capitán ahora me caiga muy mal porque estamos amotinados, es que hay que organizarse como está así, si no, esto no funciona. Un día tendremos que hablar, Juan, un día hablamos sobre el tema. Estaría bien. Sí, pues vamos ahí, yo tengo un poco de información de ahí, y entonces un día lo hablamos para más adelante, hablamos de los motines en la época de los tercios. Pues no, más o menos ya vimos un poco lo que era la encamisada, ¿no? Y ahora la pregunta que te iba a decir al final, mitos y realidad, ¿no? ¿Qué cosas oyes tú como un mito de las encamisadas que realmente no tiene nada que ver con la realidad? Pues lo primero más importante, no era una operación de comandos, era un ataque nocturno, y es importante, porque ¿eso qué significa? Sí, y buscaban el mayor silencio posible que durara el mayor tiempo. Sí, tenían normalmente un objetivo concreto para hacer la encamisada,
pero no era cuestión de 8 tíos con muchos cojones que se meten ahí entre enemigos y los matan con la daga silenciosamente. No, era una operación militar normalmente con muchos hombres, generalmente más de 1000, aunque podía ser unos 100 también, y que se hacía de noche y por eso se daban camisas. Y para mí es el principal mito. No era una operación de comandos. Era una batalla nocturna que aprovechabas la noche para tener ventaja. Sí. Otro mito que desterraría, el mito de matar silenciosamente. Sí, se hacía en lo posible, pero no era el objetivo principal. No, porque si iban con arcabuceros no era el objetivo principal. Claro, es decir, porque tú no querías que el enemigo no supiera que estabas. Tú querías que se enterara lo más tarde posible, porque sabías que se iba a acabar enterando antes o después. Y eso también es importante. Y otro mito, que esto ya viene más de la pelea triste. Bueno, en realidad casi todos los mitos vienen de la pelea triste. Sí, o de los libros. Yo diría más de la película. Sí, bueno, sí, también sí. En el libro se puede matizar más si es más eso o no, pero en la peli se ve como operación de comando. Y es que no es que fueran en camisa, es el mito, no iban en camisa, se la ponían encima como modo de identificación. Lo que pasa es que parece que queda así más chulesco eso de... No, me queda más macho alfa ahí, en camisa, dame tú con el trabuco. Y luego también, dentro de eso, como he dicho antes, que el arma principal de la encamisada no era la daga, no era la espada, era el arcabuz. Y porque los españoles, su arma era el arcabuz. Es decir, si me dices, el arma de los tercios, ¿cuál es? El arcabuz. Hasta cuando en otros países tendían a usar el mosquete y eliminar la cruz completamente, los españoles siguen usando arcabuz. Sí, metieron algún mosquete por meterlo, ¿no? Metieron algún mosquete por meterlo. No. De hecho, los españoles fueron los que metieron el mosquete. Sí, pero que seguían en proporción más bajo que el arcabuz, ¿no? Sí, porque los españoles, el arcabuz, es que también, eso sea para hablarlo un día, pero para decírtelo rápido. El mosquete español era el más grande, pesado y con más calibre de toda Europa. Sí, eso lo leí yo, sí. Pero luego el mosquete que acabaron usando en otros países era de menos calibre que el español, pero de más calibre que un arcabuz, un término medio, para poder usarlo muchas veces sin horquilla. Claro. Sin embargo, ¿qué hacían los españoles? Mantengo mi mosquete súper pesado, que es efectivo de la leche, y el arcabuz también lo mantengo, sigue siendo con menos calibre que un mosquete de los otros europeos, pero es más móvil, pesa menos. Sí, me da más flexibilidad, sí. Exactamente, entonces era como, hay que mirarlo como que el concepto español del mosquete era arma... Un bicho. Sí, es como lo que sería hoy imaginemos una escuadra actual militar. Los mosquetes serían la ametralladora. Sí, justo, sí. Y los arcabuceros, los fusileros. Sí. Que al final hacen menos que el mosquete, pero hacen falta. Y es como si por ejemplo, los holandeses dijeran, aquí no queremos fusiles, tiene ametralladoras, vamos a poner todas ametralladoras. Sí. A ver, tiene más potencia, pero te quita flexibilidad luego. Sí, no, evidente, no. Y claro, yo no sé hasta qué punto la cadencia de disparo era similar entre el mosquete y el arcabuz, o disparábamos veces al arcabuz. La del mosquete era inferior por una razón muy sencilla, porque tenía el tubo más largo, o sea, el caño del arma era más largo, y tienes que hacer más esfuerzo para cargarlo, ¿no? Es simplemente por eso. Claro, entonces bueno, sí, sería, el mosquete te hacía más potencia, pero más lento. Entonces, bueno, el español optó por las dos opciones y mantener una cadencia de tiro, yo creo que superior. Sí, sería... Sí, de hecho, la táctica española, que eso, si algún día hablamos algo más así de tercios y de formaciones, cuando salió el mosquete, la idea era el mosquete va adelante, porque tiene más alcance y más potencia, y luego el arcabuz, digamos, que aprovecha el terreno ganado por el mosquete, porque tiene más movilidad. Con un mosquete español, que era el más pesado, más potente, no podías ir corriendo alegremente un lado para otro. Entonces, con el arcabuz sí. Es pues por eso, el mosquete te da el golpe, la fuerza, y el arcabuz gana el terreno y acaba de eliminar al enemigo. Lo mismo que la ametralladora pesada y el fusil de asalto. Efectivamente. Sí.
No hay ningún ejército del mundo que solo tenga ametralladoras pesadas, aunque sean muy guays. Efectivamente. Tienes que tener el infante, que es el que toma el terreno al final. En todas las guerras, al final es un infante el que toma el terreno, ¿no? Pues lo mismo. Juan, más o menos hablamos lo que tenemos planeado, ¿no? De la encamisada. Yo aclaré mis dudas. Ya no volveré a decir que es una operación especial, sino una operación nocturna. Puede ser una operación especial, pero piénsalo como una operación especial de un montonazo de tíos. Eso, justo, sí. Un ataque nocturno. Básicamente, como si todos los SEALs atacasen juntos, no Sí. un comando SEAL, sino todas las unidades de SEALs atacasen conjuntamente, sí. Pero bueno, es interesante. De hecho, hay un libro que se llama Operaciones Especiales de la Edad Media, lo tengo aquí, de Yuval Noah Harari, que es el que hizo el libro de Sapiens. Lo conozco y lo quiero leer ese libro. Pues habla de ciertas operaciones y al final dice que una operación especial no la hace fuerzas especiales, sino que una operación especial es aquella que con un pequeño esfuerzo logra un gran daño en una guerra. Entonces, si con 1.000 hombres logras tomar una ciudad que te hubiese llevado 100.000, es una operación especial. Entonces, efectivamente. Ahí, justo, él habla, por ejemplo, de la toma de Acre por los cruzados, cómo toman una ciudad porque toman una sola torre y esa torre debilita toda la fortaleza. Pues eso sería una operación especial para él. Y de hecho habla de una batalla que te puede gustar a ti, espera, la busco ahora mismo, que no me acuerdo el nombre. Es de la época de Pavía, más o menos, yo creo que es. Es la batalla, un poco después, del Molino de Auriol. En 1536. Me suena, sí, aunque ahora no caigo es cuál es. De la invasión de Carlos V del sur de Francia, por la zona de Marsella. Al parecer había un molino de agua. Ah, vale, sí, ya me acuerdo. Sí, si lo explico yo antes. Sí, ¿no? Sí. Sí. Y mandaron a las tropas francesas una unidad para destruir el molino. Consideraban que para los españoles iba a ser esencial para comer. Además creo que lo consiguió, si no me equivoco. Sí, lo consiguieron, lo destrozaron, sí. Y pues es interesante eso, que rompe el mito de que una operación especial es la que realizan las fuerzas especiales. No, una operación especial es aquella que logra un objetivo por encima de lo que sería normal para ese número de soldados. Claro, es como lo que estaba explicando antes, una encamisada que se busca que el enemigo no pueda usar su artillería, que no tengas tú que desplegar todo tu ejército, porque eso al final es un coste, es un gasto, es un esfuerzo. Sino que una unidad mucho más pequeña, aunque todavía es de varios miles, haces el mismo efecto o más. Entonces, claro, es una operación especial en ese aspecto. O si, por ejemplo, en la segunda de Pavía, si hubiesen logrado entrar en el campamento que estaba Francisco, hubiese sido un gran éxito. y hubiese cambiado el resultado de la batalla no cambió, porque lo hubiesen capturado igual. Exactamente. pero hubiese sido un poco distinto la historia, ¿no? Sí, habría acabado antes. Sí, un poco antes. Y habría sido menos espectacular. Sí, la verdad que sí. No podréis contar cómo ahí se defendió a caballo y escapó hasta que llegó. Es que la batalla de Pavía, en serio, si no la habéis escuchado todavía, escuchad el podcast, porque me veréis a mí que en el último capítulo yo hablo mucho menos, y es porque de escuchar a David diciéndolo me quedo obnubilado en mi cabeza las imágenes de las cosas que pasan. Es que era... los oyentes... digo, no hacer una película de esto es un crimen, no me fastidies. No, hay tantos crímenes. Los oyentes tienen las dos opciones para escucharlo, capítulo a capítulo, o en el especial que voy a hacer de unirlos todos. Y a ver si llegamos yo creo que llegar a 24 horas. Si alguien lo escucha... No, lo he calculado, cerca de 28 horas. 28, ¿no? Vale, pues yo lo que voy a hacer es unir los MP3 uno detrás de otro, y el que quiera escucharlo de tirón, no, pero si me entendéis, a pausas. Hombre, si alguien lo escucha de tirón, yo le doy un premio. Yo le regalo un libro. Y yo le regalo otro, ¿no? 28 horas el tirón sin parar. Sí, impresionante. Eso sí que es, ¿cómo lo llaman a esto cuando la gente se pone a ver ahora series de tirón? Sí, un maratón. Maratón, justo. Maratón, los hombres y armas de Pavía. Pues nada, Juan, encantado de hacer esta pequeña historia contigo hablada sobre las encamisadas. Igualmente. Ya sabes que esto es tu casa, el blog es tu casa, tienes unos artículos excelentes que los oyentes pueden buscar en la lupa de Bellum Artis, historiamilitar.blogspot.com, Juan Molina,
y os salen ahí sus artículos. Y de hecho tiene una etiqueta que es el maestro armero, porque una de sus, digamos, debilidades son las armas raras. Y te gusta mucho. A ver cuando... Sí, y también viene porque cuando trabajaba en el Castillo del Monte, como dije antes, me llamaban allí el maestro armero. No es estrictamente correcto, pero se quedó así, entonces. Ah, está bien, está bien. Y es que además todo el tema de las armas, las normales y las raras, me fascina su uso y tal. Y bueno, ahí me gusta mucho en descubrir y aprender cómo se usaba. Porque, por ejemplo, vengo mucho de artes marciales y claro, ahí aprendes unas armas, pero no todas. Ahí tienes que buscarte tú otras. Entonces, pues por ejemplo, en mi caso, que practico entre otras lo que sería esgrima antigua, las armas de asta se tocan muy poco y ahí me encantan. Y por ejemplo, y no es por dármelas, pero hasta que yo no me puse a buscar técnicas de pica, nadie se había puesto a pensar, ¿cómo es una pica de verdad? Ahí lo tengo. Quien quiera me lo pidas, le digo lo que he sacado. De hecho, te vi algún vídeo tuyo usando una, me parece, en casa. ¿Es una pica o una media pica? Eso es como ejemplo de partesana. Una partesana, vale. Sí. Pues Juan, ahí ya lo sabes, ¿eh? De ahí tenemos el artículo que quieras. Y cuando tengas un tema, hablamos y para adelante. Y a los oyentes... Sí. Y si me propones también tema, también perfecto. Vale, pues no, habíamos hablado de los motines de los tercios. Sí. Pues ahí tenemos ahí tengo menos idea, pero todo es investigar. Es investigar, o el de formaciones de los tercios. Podemos hablar un poco de eso, de la formación de los tercios, cómo eran los tercios. Y si quieres, unimos a David y los tres. Eso va a ser un lío. Eso tiene que ser muy bueno. Los oyentes pueden escuchar, está ya grabado y emitido, uno que grabé con David y otros 4 sobre recreación histórica. Éramos 6. Hablando de recreación histórica. ¿Ese no lo he escuchado? No, está justo antes que este. Claro, vale. Claro. Ya decía yo. Claro. Aquí el problema de lo nuestro, de esto de los podcasts, es que yo tengo muchos guardados, los voy sacando por orden cronológico. Entonces, los oyentes los pueden escuchar, y tú también, es sobre recreación histórica, y somos 6 a la vez hablando. Pero bueno, lo conseguimos controlar aquello. Bien. Lo que cogimos uno de cada época histórica. Pensé en ti también, pero dije, está David con los tercios. Y dije, es repetir mucho. Lo que yo sé al final es un poco lo que sabe él, ¿no? Sí. Entonces es repetir, y él sabe más que yo. Así que esto es elegir. No fue por eso, ¿no? Porque Juan, tú sabes mucho también, ¿eh? Lo único fue porque... Él sabe bastante más que yo, no ni te lo David sabe mucho, ¿verdad que sí? Sabe mucho. Se le está poniendo las orejas rojas ahora, sabe mucho. Sí. Pero es como todo, es decir, la gente puede saber mucho, el tema es acordárselo, de acordarse. Sí, el problema, que te salga, como nos ha pasado aquí, sale hablando, y vas conversando y te acuerdas, ¡ostras! Pues me he acordado de esto. Eso, justo, eso, sí. Sí, efectivamente, es el tema, va saliendo así la chispa. Pues nada, Juan, encantado, eso. Pensamos otro programa, o si los oyentes tienen alguna ocurrencia, nos lo dicen y vemos si lo podemos hacer. Eso lo sabéis pues sí, estaría bien. En comentarios, os dejamos ahí esa opción. Juan del siglo XVI y comienzos del XVII va bien, ¿no, Juan? Sí, principalmente. Y pues también finales del XV, ¿eh? ¿XV también? Bueno, pues algo de Granada. Muchas gracias, Juan. La verdad es un placer haber hablado contigo sobre la encamisada, las encamisadas, mejor en plural, y un poco de esta pasión que nos une, que es la historia de España, la historia universal, pero bueno, sobre todo nos gusta contar un poco, a mí me gusta, aunque el blog y el podcast es de todo, del mundo, me gusta siempre meter cada semana, ir cambiando, uno a España, uno internacional, uno a España, porque al final también es conocer nuestra historia, ¿no? Y conocer que bueno, cómo era de verdad las encamisadas, que pese al mito, la realidad supera el mito, o sea, era más guays. Era más guays. Eso te iba a decir, al final, claro, cuando aprendes lo que pasaba de verdad, es mucho más fascinante. Que sí, o sea, 10 tíos escondidos detrás de un árbol para hacer un golpe de mano es una mierda. 3.000 ahí, eso mola. Y no sé, ahora 3.000,
y armados con granadas que tiran a brojos. Y el otro con bengalas. Exacto. Claro. ¿Es en Normandía o qué? No, claro, tú imagínate lo haber hecho eso en una película, no se lo cree la gente. Claro. Y dicen, esto es mentira. Pues así. Sí. Yo me imagino ahí tirando los abrojos para que cuando escapan y dicen, esto es de Gisbon. No, joder, no, esto es de los tercios. Pues nada, Juan, muchas gracias por estar este tiempo con nosotros, conmigo, hablando de historias habladas nuestras, que nos gusta hablar. Y a ti y a los oyentes os invito siempre a escucharnos, a dar al corazón en iVoox y en iTunes, me lío, es iVoox y iTunes, porque aquí al parecer iVoox es español, y lo dice como se lee, no lo dice en inglés, entonces dicen iVoox. Y en iTunes y en los demás reproductores que escuchéis de podcast. Y también os pido dos cosinas. Que compartáis este podcast si os gusta entre vuestros amigos para que nos escuchen y aprendan con nosotros la historia militar española del siglo XVI. Y sobre todo recordar que Velum Artis Podcast es la versión hablada del blog Velum Artis Historia Militar.blogspot.com, donde encontraréis artículos de todos los tiempos y también de nuestro maestro armero Juan Molina sobre las armas del siglo XVI y los tercios, formación de los tercios. Habías hecho varios sobre el tema de las formaciones y ya veréis cómo os va a gustar. Pues nada más, hasta otra. Muchas gracias por escucharnos y a ti, Juan, muchas gracias por estar conmigo hablando sobre las encamisadas. A ti por permitirme soltar todas mis paridas. Eso me vale, solo faltase que nos pagasen. Estaría bien. Ya molaría. Muchas gracias. A ti. Ya sabéis, Velum Artis, historia militar es historia hablada. Estamos como siempre en todas las redes sociales, pero recordar, ahora nuestra dirección es velumartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Velum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.